Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Y la palabra del Señor dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Padre, inspirados, animados en lo que acabamos de cantar, que tú siempre tienes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Y nuestras vidas se animan en tu soberanía. Sabemos que nada te sorprende. El mañana ya lo has vivido, Señor, en tu eternidad. Gloria a tu nombre, porque nuestro futuro está seguro en ti. Teniendo a un Dios que nada lo sorprende, un Dios que vive en el presente continuo. Qué maravilloso eres, Señor. Y qué dicha poder contar contigo y apoyarnos en ti. Hacemos descansar nuestras vidas en tus manos. Gracias por estas canciones espirituales, por estos cánticos que entonan el alma, Señor, que nos invitan a la esperanza, a la confianza en ti mientras esperamos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por nuestros hermanos hoy que desafiaron el tiempo y están aquí. Gracias por los que han querido venir y no pueden. Llegue tu gracia. Por aquellos que están viajando, tu asistencia, Señor, y tu cuidado en días tan peligrosos. Y permite que doquier se abra un culto a tu nombre, sea la gloria tuya, Señor. El respaldo del cielo, aleluya, la cobertura del Altísimo sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. A ti damos gloria y honra y alabanza. Y unge, Señor, los labios del predicador ahora. Y unge los oídos, Señor, de los receptores del mensaje. La unción tuya, Señor, nos mueva y nos toque y nos levante y nos bendiga abundantemente. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, quiero decirle que había prometido, y por eso dije que iba a decirle algo que me satisface mucho para el próximo domingo. Pero les había prometido que allí en 2 de Tesalonicenses iba a hablarles hoy acerca de qué es lo que impide. Lo prometí
¿Qué es lo que impide que el hombre de pecado se manifieste en la iglesia? Hemos estado hablando de ese tema y no ha faltado el interés y me ha alegrado mucho. ¿Qué es lo que lo impide? Y ya dijimos que aún en aquellos que hablan con una identificación muy buena en la sana doctrina, el encasillar a que lo que impide que el hombre de pecado se manifieste sea el imperio romano, crea una limitación que estorbará en mucho a que en nuestros tiempos estemos cuidadosos de que no aflore en ninguna iglesia que esté viviendo al compás de la voluntad de Dios la presencia de ese hombre de pecado. Por eso entender qué cosa es el hombre de pecado y cómo aparece en la vida de la iglesia. Nosotros decíamos el domingo pasado y los domingos anteriores, cómo una iglesia apostólica con hombres de un tamaño espiritual tan tremendo como Pablo, como Pedro, como Juan, el apóstol, hermanos, en el primer siglo de la era cristiana, viviendo estos hombres que son los titanes de la fe, los apóstoles que canonizaron junto al Señor Jesucristo el santo evangelio, como en sus propios días, ya decía Juan, que ya el espíritu del anticristo estaba en el mundo. En los días de este, y cuando decimos que Juan habla del anticristo, Pablo lo llama el hombre de pecado. ¿Y cómo es posible que en la primera era ya había una amenaza de que la iglesia evangélica fuera completamente copada por la apostasía y se perdiera en el tiempo como realmente sucedió y lo profetizaron los apóstoles? Dijeron, vienen días peligrosos donde va a llegar la apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado. ¿Dicen amén? Y ya nosotros dijimos que no está hablando de un individuo. Es bueno tener eso en cuenta para no estar esperando a ese anticristo, a ese hombre de pecado que va a aparecer como un dictador en medio de la sociedad. El apóstol Pablo está hablando de un tipo de hombre, de un género humano que incluye tanto al sexo masculino como al sexo femenino. En el término hombre están incluidos ambos géneros. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Si no, parece que el anticristo va a ser varón y que el hombre de pecado es varón. No, el hombre de pecado es género humano, un tipo de ser humano que va a surgir en la historia y que puede surgir en cualquier momento en la iglesia. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Sea hombre, sea mujer. Por eso es que en Apocalipsis el apóstol Juan habla del espíritu de Jezabel. Cuando está hablando del espíritu de Jezabel, se está refiriendo a lo mismo. ¿Dicen amén? Si no, solo vamos a estar mirando al papado y estar buscando hombres que llenen el cometido de esta expresión. Pero hoy vamos a enriquecernos un poco, pero le voy a decir ahora en breve qué lo detiene, pero lo voy a desarrollar. Lo que lo detiene lo vamos a desarrollar el domingo que viene, porque le decía que me da mucha alegría y voy a hablar para ilustrarlo a modo casi de historia. Lo voy a hacer porque mientras estudiaba en esta semana fui guiado por el Señor a eso, en mi espíritu. Y voy a hablar un poco de la historia porque es la que más identificado estoy de la historia de la iglesia primera de Camagüey. Voy a ilustrarlo con eso. El domingo que viene voy a ilustrar qué es lo que impide que el hombre de pecado se manifieste. ¿Dicen amén? Hoy le voy a decir qué es lo que lo impide, pero lo voy a ampliar el domingo que viene y voy a usar la ilustración de la historia que conozco bien a fondo de esta iglesia, que es un referente muy acertado de lo que detiene a la manifestación del hombre de pecado. Hablé con el pastor de la primera iglesia bautista de Camagüey y me
encendí en mi espíritu, están en fuego. Es una iglesia que ha pasado más de 35 años, más de en el último tiempo, desde Abel hasta acá, pero tiene más de 100 años existiendo como iglesia y perdurando en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dice el apóstol Pablo que la obra del Señor, lo que es del Señor, permanece. Y esta iglesia, que es un referente espiritual y que no ha muerto, y que cuando oí a Abel todo lo que sucedió, lo voy a hablar el domingo que viene, pero ahora ver a Deiner, que es ese retoño, bueno, yo voy a hablar el domingo un poco más de eso a modo más histórico. ¿Dicen amén? Pero hoy vamos rapidito, vamos a irnos a 2 de Tesalonicenses para analizar. Quiero que usted pueda darse cuenta de eso, de la importancia, aleluya, la importancia de que la iglesia no pierda esa parte. Porque cuando la iglesia pierde esto que voy a decir, la iglesia deja de ser una iglesia espiritual y se convierte en una iglesia cultural. Y cuando el cristianismo deja de ser experiencia espiritual con Dios, deviene en una cultura. Y esa cultura llevó a que la primera iglesia, primero se legalizó la fe con Constantino en el 3er siglo, y después a finales de ese mismo siglo, no solamente se legalizó el cristianismo, sino que se convirtió en la religión del Estado. Dos cosas que pasaron entre el primero y segundo siglo, entre el principio del 3er siglo del cristianismo y finales del 3er siglo. Como la iglesia, el cristianismo se legaliza en Roma, y cómo no solo se legalizó, sino que llegó a ser la religión del imperio y surge ya la iglesia católico romana. Dejó de ser imperio romano para convertirse en el catolicismo romano. De modo que la iglesia se convirtió en un imperio. ¿Cómo la iglesia dejó de ser la familia de Dios para convertirse en un imperio? ¿Dicen amén? Y todas las horrendas cosas que pasaron con las cruzadas, la iglesia matando gente para que se convirtiera. La misma iglesia de Pablo, la misma iglesia de los apóstoles. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Todos los que conocemos de la historia de Lidio Atuey, que con una convicción acertada, cuando le preguntaron allí en la hoguera, todos los que conocemos la historia de Cuba, dicen amén. ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Qué dijo Atuey? Todo el mundo que estaba allí estaba vestido de iglesia, hablando de Dios. Quiere ir al cielo. Pero el que estaba en la hoguera estaba amarrado con leña. Y los cristianos diciéndole, tú quieres ir al fuego, al cielo, te vamos a mandar encendido para el cielo. ¿Y qué dijo Atuey? Si ustedes van, yo no quiero estar ahí. ¿Qué ustedes creen de esa historia? Atuey fue para el cielo, los que no fueron ellos. Dicen amén. Ahora, ¿cómo la iglesia llegó a eso? ¿Cómo la iglesia llegó a institucionalizarse, a politizarse? Y hoy todavía hay pastores que tienen cosquillas en el cuerpo para politizarse y no están entendiendo lo que está pasando, cuando el gobierno le está diciendo, le vamos a dar ahora a ustedes mucho poder y mucha influencia, y todo el mundo saltando. La misma historia de Roma, la misma historia se repite. ¿Dicen amén? Es lo que Apocalipsis habla luego. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses para adentrarnos ahí. Vamos a empezar en el versículo 5. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Acuérdense que estamos hablando del hombre de pecado, que es un término genérico que incluye hombre y mujer. Y vamos a ver con qué otro término el apóstol Pablo, que es quien menciona al hombre de pecado, se identifica. Y me anticipo para decirle que hombre de pecado y hombre carnal significan lo mismo. Hoy vamos a mirar en las escrituras cuando Pablo habla del hombre carnal. Ahora mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía qué cosa? Esto.
hablando del hombre de pecado. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, ¿qué cosa? Se manifieste. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está funcionando debajo del telón, está funcionando el misterio de la iniquidad, ya se está consolidando. Solo que hay quien al presente, ¿qué cosa? Lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Escuche bien, dice Pablo, solo hay algo que está impidiendo que ese espíritu, que ese género se manifieste y se manifieste dentro de la iglesia. Porque recuerden que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios y el apóstol Pablo habla muy claro de cuál es el templo de Dios. Dice, vosotros, la iglesia, sois el templo de Dios. Y ustedes saben todos los nombres que el papado, ¿cómo se llama el papa? El sumo pontífice, el representante de Dios en la tierra. Y hoy cuando se habla de cristianismo, la gente divide la iglesia evangélica y la iglesia católica. Y es difícil poderle decir a la gente con total claridad, esta es una falsa iglesia. Aleluya. ¿Cómo se ha minado el cristianismo hasta que sea depurado en el tiempo? Y como sucedió en el tiempo, Dios tuvo que depurarlo en las diferentes apostasías de la historia. Pero mira lo que dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida. Recuerden que cuando Pablo dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, que va a adentrarse en la vida de la iglesia en una manifestación tremenda, abierto y al mal, que dice, el Señor matará con el espíritu de su boca. En el original, matará con el espíritu de su boca, no es que lo aniquila, sino que hace menguar su poder. ¿Dicen amén? Es decir, y eso pasó ya en el tiempo, ha pasado en el tiempo. Y sigue pasando, y van a ver cuándo pasa, cuándo el poder del mal se anula, cuando Satanás pierde espacio en la iglesia, en el corredor del tiempo, cómo hacer que en vez de que las tinieblas avancen, las tinieblas pierdan fuerza. ¿Dicen amén a lo que hablamos? Pero dice más, dice, y destruirá. ¿Cuándo es que lo va a destruir? Con el resplandor de su venida. Es decir, este espíritu, este género de mal auspiciado por Satanás, el Señor lo anulará, le quitará poder, le quitará fuerza en el corredor de la historia, en el quehacer de la iglesia. Pero cuando Cristo se manifieste, dice que lo destruirá, ¿con qué? Con el resplandor de su venida. Ya será el fin del mal. La iglesia en su quehacer evangélico, si tiene lo que impide la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, o en medio de una afluencia de ese hombre de pecado, ¿qué puede anular? ¿Qué le puede quitar fuerza a ese movimiento del mal, a esa ciencia liberal? Vamos a hablar de eso. Pero al mismo tiempo dice que cuando el Señor aparezca, entonces lo destruirá completamente con el resplandor de su venida. Terminará con el mal. Dice, inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a haber un movimiento que simula lo que impide la manifestación del hombre de pecado. Va a haber milagro. Por eso todo movimiento que ustedes ven de milagro y de cosas, no diga simplemente amén, porque en los últimos días, dice Pablo, va a haber un movimiento que parece que tiene milagro y tiene de todo. Sin embargo, Dios no está ahí. Aleluya. Mira lo que dice. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ahora digo, y lo voy a ilustrar el domingo, ¿qué es lo que impide que el hombre de pecado se manifieste en la iglesia y en el mundo y cope y se cree en circunstancias tan anormales que el mundo sucumba? El Señor Jesús lo dijo en una expresión sencilla, pero el apóstol Pablo ahora lo abunda. Él dijo, vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Y dijo más, vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. En otras palabras, Jesús dice, ustedes son la luz, los que alumbran al mundo. Los que le hacen ver el camino a seguir al mundo son ustedes de la iglesia. Y ustedes son la sal. Ustedes son los que van a preservar al mundo de caer en el caos y en la maldad plena. La iglesia es luz y la iglesia, ¿qué cosa es? Es la sal. No hay otro frente. La gente dice el gobierno, hace falta que el gobierno, hace falta que la educación. Dice Cristo, no, ni es la educación, ni es el gobierno, no está en la política. La sal y la luz de la tierra, ¿quiénes son? La iglesia. Escucha esto, hermano, en tu casa, en tu barrio, en la escuela donde estás, en donde quiera que tú estés, en medio de nuestras relaciones diferentes a nivel personal o interpersonal, en la familia, Jesús dice, para el mundo, ustedes son el faro que alumbra, ustedes son la luz. Ustedes le van a decir al mundo cómo funcionan las verdaderas relaciones. Son la luz y son la sal. Ustedes van a preservar al mundo del mal, de la iniquidad. Así como la sal preserva. ¿Dicen amén? Pero dijo más, dice, pero si la sal se desvanece y pierde su sabor, ¿qué dice Jesús? ¿Se acuerdan de lo que dijo Jesús? Dice, ustedes son la sal, pero si la sal se desvanece, es decir, pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser tirada en tierra y ser, ¿qué cosa? Pisoteada por los hombres. Escuchen, Jesús dice, ustedes están arriba, ustedes no son cola, ustedes son cabeza. Dios los ha puesto a ustedes como cabeza. Ustedes son los que van a inspirar a las naciones. Ustedes van a iluminar el entendimiento de la gente y ustedes van a preservar al mundo. Son la sal y son la luz. Pero si ustedes dejan de ser sal y dejan de ser luz, no solamente es que el mundo va a avanzar en su maldad, sino el mundo lo va a pisotear a ustedes. Ustedes van a hacer cola. No sé si estamos entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora, llevándolo al contexto de Pablo, que se inspira en el Espíritu Santo y en las palabras de Jesús, ¿qué es lo que al presente detiene que se manifieste el hombre de pecado? Miren, en el contexto dice Pablo, ese hombre de pecado, hablando él de la venida del Señor, dice, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía, apartarse. La sal va a dejar de ser sal y la luz va a dejar de ser luz. Dice, si ustedes pierden el ser luz y ustedes pierden el ser sal, va a venir la apostasía. Ustedes se van a apartar, van a negar la fe, se van a apartar. Entonces se va a manifestar el hombre de pecado. Y mira cómo contrasta el término. Se va a manifestar el hombre de pecado, dice Pablo, pero hay quien al presente lo detiene. En el momento que Pablo está hablando, Pablo está vivo. ¿Dicen amén? Juan está vivo. La iglesia está viviendo todavía bajo la cobertura y tutoría de los apóstoles. Está en la primera generación de cristianos. Aleluya. Y dice Pablo, está en acción el misterio de la maldad, pero hay quien al presente lo está deteniendo. ¿Tú sabes lo que al presente lo estaba deteniendo?
es el ministerio carismático espiritual de la iglesia. Todavía está Pablo, todavía están los maestros comprometidos, incluso hasta Policarpo, después que murió Juan, no se cayó la iglesia, no se afectó en su maldad, ni en el primero ni en el segundo siglo, sino ya en el tercero, casi en su tercera generación. Casi siempre hay una generación que le falla al Señor. ¿Dicen amén? La Biblia habla de Abraham, Isaac y Jacob. Después de Jacob vinieron los hijos de Jacob. Y ya en la cuarta generación se pervirtió la familia de Jacob. Los padres, Abraham, Isaac y Jacob, fueron fieles al pacto con Dios. Pero ya en la cuarta generación empezó a pervertirse el propósito de Dios. E incluso los descendientes. Por eso es que hay una tremenda confusión ahora. Déjame decir eso. Porque nosotros sabemos que Israel no es el pueblo de Dios ahora. ¿Dicen amén? Pero cuidado con pensar que Israel está fuera de la mente y el corazón de Dios. Porque algunos que pueden interpretar con claridad que Israel ya no es el pueblo de Dios, porque la palabra de Dios en hebreo lo dice claramente. Y el apóstol Pablo es muy claro para hablar de quién es el pueblo de Dios y los medios están arrebatados de eso. Ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es el pueblo de Dios? Y se sabe que el pueblo de Dios es la iglesia evangélica. ¿Dicen amén? Ahora, ¿por qué razón es la iglesia y no Israel? Precisamente por eso. Porque Israel, como descendiente de Abraham, Jacob e Isaac, fueron infieles al pacto. Dios les habló en todo el hilo conductor del Antiguo Testamento, le mandó profetas, hasta mataron al Mesías. Entonces, como incumplieron el pacto, Dios ha establecido un nuevo pacto ahora. No por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Estoy haciendo ese paréntesis porque los medios están abarrotados de eso. Escuchen. Y lo que pasa es que la gente está mirando esa verdad, pero no están mirando otra. Y están excluyendo a Israel del propósito divino. Eso es una locura. Es ser miope espiritual, dejar de ver a Israel. Israel no es el pueblo de Dios. Diga, no es el pueblo de Dios ahora. Porque dice la palabra que como los hijos, los descendientes fueron infieles, dicen amén. Ahora el pueblo de Dios, Pablo dice muy claramente, sacudiéndose los pies, me voy a los gentiles, amén o no. Pero la iglesia no surgió con los gentiles. ¿Con quién surgió la iglesia? Con los judíos. Los apóstoles, ¿qué cosa eran? Judíos. Que Jesús le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Y nunca las profecías del Antiguo Testamento dijeron que todo Israel iba a recibir al Mesías. Siempre hablaron de un remanente. Que si Israel fuera como las estrellas del cielo, tan solo el remanente sería salvo. Dicen amén a lo que hablamos. Y ese remanente recibió al Mesías porque el propósito de Dios era que Israel fuera la cuna del Mesías. No podía nacer en un ambiente inmundo, pagano. El Mesías no podía nacer en una nación pagana. El Mesías tenía que nacer en una nación bajo las instrucciones de Dios. Y así pasó. Dicen amén. Así pasó. E Israel fue el instrumento de Dios para que el Mesías naciera. Pero nunca en el corazón de Dios estuvo que solo Israel sería salvo. Israel iba a ser el medio para que todas las naciones fueran salvas. Lo que Israel no entendió el propósito de Dios para con su nación y absolutizaron a Dios para Israel. Y ese nacionalismo, sionismo los mató. Porque solo estaban pensando en Israel, aun cuando el Señor resucita y se presenta delante de ellos en el último momento. La pregunta de los discípulos fue, dinos, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Lo harás en este tiempo. Estaban tan metidos con Israel. Y el Señor les dice, eso no es un asunto de ustedes.
No se metan en ese punto que solo es parte de la autoridad del Padre. A ustedes no se tienen que meter cuando Israel va a ser restaurado. Eso solo es parte del conocimiento del Padre. Ustedes lo que se tienen que encargar es de ser testigos míos por el mundo entero. Jesús le dice, eso no es un asunto de ustedes meterse en lo que el Padre tiene en su sola potestad, pero ustedes me serán testigos cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos desde Jerusalén, Samaria y hasta ¿dónde? Hasta los confines de la tierra, porque el plan de Dios era a través de Israel salvar a todo el mundo. Hasta los apóstoles estaban imbuidos en la doctrina de los rabinos, no habían entendido el mensaje profético que Israel iba a ser luz de las naciones. Sin embargo, a pesar de que el pacto fue incumplido por los hijos, dicen amén, Pablo dice muy claramente que aunque los hijos y los descendientes de Israel fallaron, Dios le hizo una promesa a los padres. ¿Cuáles eran los padres? Abraham, que fueron fieles. Y a pesar de que los hijos fueron infieles, Dios le hizo. Dios es tan lindo. ¿Cuántos dicen amén? Como Dios, eso no lo sorprendió. A Dios no lo sorprendió que los hijos iban a fallar. ¡Aleluya! Y como él sabía que los hijos iban a fallar, Dios le dice, yo por mi nombre le hago la promesa a ustedes. Dicen amén, que Israel será salvo. E Isaías 60, 1 al 3, habla de lo que va a pasar con Israel en el futuro. Aleluya. Hay profecías para la iglesia en el Antiguo Testamento y hay profecías para Israel. No se pueden confundir las profecías de la iglesia y las profecías de Israel. ¿Dicen amén? Ahora, pastor, ¿Israel tiene propósito en el plan de Dios? Claro que sí, como nación, no ahora. Israel ahora no es el pueblo de Dios, es la iglesia. Y la salvación de Israel como nación, que será la primera nación salva como nación, va a ser recibiendo el mismo evangelio que nosotros hoy tenemos, reconociendo y llorando por el Cristo que crucificaron y volviéndose a él. ¿Cuántos dicen amén? No es que hay una salvación distinta para Israel, no hay un Mesías distinto para Israel. Dice, mirarán al que traspasaron y llorarán y se lamentarán y se volverán al Señor. Dice Pablo que esa conversión será como resurrección de entre los muertos. ¡Aleluya! Y es lindo, te voy a dar un anticipo de una cosa. Mire, así como la iglesia desde los días de Pablo, desde el primer siglo, se nutrió en su mayoría de gentiles. Amén a lo que hablamos. Hoy tú vas a Israel y tú no ves iglesia evangélica. Muy pocas, pero no son judías. Dicen amén. El judío ha seguido con su orgullo judío. Incluso hay algunos judíos que han aceptado a Cristo como Mesías, pero ellos dicen, no somos cristianos, somos mesiánicos. Y guardan la ley. Dicen amén. Guardan la ley. Pero el apóstol Pablo es claro, tú no puedes tener a Cristo y guardar la ley. Los que se justifican por la ley de la gracia se han caído. Solo la fe en Jesucristo salva. Aleluya. Por eso el movimiento mesiánico no salva a los judíos. Lo que va a salvar a los judíos es el momento en que reconozcan que el Mesías que están esperando fue el que ellos mataron hace 2000 años. Pero mira lo lindo. Así como ha crecido, tengo que decir esto, así como el cristianismo gentil ha sido mayoría, dicen amén o no. Usted no ve ahora que la mayoría, desde los días de Pablo, la mayoría no es judía. Casi todos los cristianos son gentiles, amén o no. Y los judíos parecen estar perdidos, ¿sí? ¿Sí o no? Pero dice Pablo, oh sabiduría y grandeza del Señor, cuán inescrutables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Dicen amén? Escucha, por eso dice Pablo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, capítulo 11 de Romanos, ¿dicen amén? ¿Sabe lo que significa plenitud de los gentiles? Cuando llegue el tiempo en que ya se concluya que los gentiles van a prevalecer en la iglesia, porque ya la iglesia ha perdido mucho crédito,
El liderazgo evangélico se ha desprestigiado en el mundo. Ahora, cuando eso pase, por eso el cristianismo no va a perder. El cristianismo vencerá. ¡Aleluya! No va a vencer por el hombre, va a vencer por el Cristo que es la cabeza. Esta es la paradoja de la iglesia, que el cuerpo es humano. ¿Quién es el cuerpo de la iglesia? Nosotros, pero la cabeza es divina. La paradoja de la iglesia es que el cuerpo falla. El cuerpo ha hecho de todo. Hemos sido infieles, somos falibles, hemos hecho de todo, pero la cabeza es santa y es divina. Por eso lo que dice la Iglesia Católica, que Pedro fue el primer papa y que Pedro es la roca sobre la cual se edificó. Otra gran mentira. Ustedes van a ver cómo surge la falsedad dentro de la iglesia. Que Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificó la iglesia. Si Pedro fuera la roca, estuviéramos perdidos. Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? Y el Señor le dice a los discípulos, oye, conviene que yo vaya a la cruz. Fíjese si Pedro es la roca. Voy a morir por la humanidad. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿cómo tú vas a ir a la cruz? ¿Y qué Jesús le dice a San Pedro? Apártate de mí, diablo. Mire qué confiable era Pedro para ser la roca. Pero dice que Pablo está predicando en Antioquía. Y la iglesia está creciendo y creciendo. Y la gente que era gentil está recibiendo el evangelio. Y llega Pedro. Y Pedro, cuando estaba con los gentiles, se comportaba como un gentil. Porque ya Dios le había dicho, oye, bendice y come. ¿Sí o no? Y ya Pedro comía jabalí. Ya él comía carne de puerco entre los gentiles. Pero cuando llegaron los judíos, ¿qué hizo Pedro? Dice que Pedro cuando vio a los judíos y los hermanitos, Pedro, porque hasta ayer tú estabas comiendo carne de puerco y tú estabas con nosotros. Pero cuando llegaron los judíos, ¿qué hizo Pedro? Y dice que Pablo lo dice escrito, le dije, lo requerí porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. ¿Cuán confiable es Pedro? La roca se llama Jesucristo. Y el mismo Pedro dice, cuando está dando su gran sermón el día de Pentecostés, Él es la roca que los hombres desecharon. ¡Aleluya! Cristo es la roca. Ahora escucha. Ok, hay muchas cosas que vamos a ir desentrañando. Ahora, como hay crisis en los Estados Unidos, surge un papa americano. Ya se veía venir. Primero surgió Francisco porque en América Latina se estaba perdiendo el catolicismo. ¿Dicen amén? Tenía que ser hispano, ahora es americano. Pero te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué permanecerá la iglesia? Porque mira que nosotros la echamos a perder. ¿Cuántos dicen amén? El cuerpo es humano. ¿Cuántos dicen amén? Pero la cabeza, ¿cómo es? ¿Sabe lo que dijo Cristo? Yo, no Pedro ni Pablo, yo edificaré mi iglesia, yo. ¡Aleluya! Y dice más, y las puertas del mismo infierno no van a prevalecer contra ella, porque el cuerpo será débil, pero yo soy el que soy. ¡Aleluya! Y ahora mira, ¿sabe cómo va? Hermano, lo que está por venir a la iglesia es más grande de lo que hemos vivido. La iglesia está por vivir sus mejores momentos, en los momentos más terribles, porque está por suceder. Ustedes ven todo lo que está pasando en el Medio Oriente, y tú llegas a Israel y tú dices, ¿esto qué cosa es esto? ¿Cómo Dios va a hacer algo aquí? Pero lo que es imposible para los hombres, si es Cristo que dijo que lo haría, ¿qué cosa? Él lo hará. Cristo no ha prometido nada que no se cumpla. ¡Aleluya! Y dice Pablo, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Y eso es lo que va a traer el avivamiento mundial, la preparación, la antesala para la segunda venida del Señor. Cuando Israel se convierta como nación, va a ser una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya!
No porque Israel sea Israel y porque hay allí tierra santa, porque el santo lo prometió. Aleluya. Y Dios es demasiado maravilloso. Piensen ustedes, si nosotros los gentiles fuimos injertados en el olivo, siendo nosotros gentiles perdidos, ¿cómo va a terminar la historia sin que Dios haga algo por esa nación de la cual ha venido la salvación del mundo? ¿Cómo Dios le diría a Abraham, Isaac y Jacob? Cuando Cristo se transfiguró, no vino ningún gentil. ¿Ustedes vieron un gentil en la transfiguración? Quien estaba allí era Moisés y Elías, representando la ley y los profetas. Y Dios es demasiado fiel. Y por la fidelidad de Dios, Israel será salvo. Así que dice Pablo, no mire a los judíos ahora, que ya no son pueblo de Dios, con vanidad. Porque ellos son la raíz. Aleluya. Donde quiera que yo veo un judío, lo saludo, lo admiro. Digo, están perdidos. Pero hay una promesa de Dios. Aleluya. Y de ellos vino la salvación. Y lo respeto porque hay un plan de Dios ahí que se va a estar. ¿Cuántos dicen amén? Así que Israel, todos los que están diciendo, Israel no es pueblo de Dios. Israel no es pueblo de Dios. No hay ningún plan para la nación de Israel. Cuidado, porque eso puede enredar a la iglesia. El fin del mundo va a ser el gran desafío de las naciones ante una palabra que Dios dio. Esa tierra es de ellos. Y la gran guerra de Gog y Magog va a ser la vanidad de los hombres desafiando el edicto del que es dueño de la tierra y de los cielos. Y como es dueño de la tierra y de los cielos, a Dios le plugo darle ese territorio a Israel. Y todo el que desafía a Dios va a ser la tercera guerra mundial. No estés oyendo los que están diciendo, Israel ya no cuenta, Israel sí cuenta. Y gracias a Israel porque cuenta para el futuro de una iglesia gentil que está en terapia intensiva. Aleluya. Pero Dios es lindo. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que quizás Estados Unidos sea la segunda nación iglesia cuando Israel sea salvo. Y dice que las costas oirán su voz. Cuba. Aleluya. Y va a reunirse el campamento de los santos, de los salvados. En esa guerra de Gog y Magog, la tercera guerra mundial, va a ser el campamento de los santos contra el plan satánico. ¡Aleluya! Así que el futuro pertenece por entero al cristianismo. No por los hombres, sino por la cabeza. Diga, por la cabeza. ¿Qué le dijo a Juan? Yo soy el alfa y la omega. Ahora, quiero establecer, como lo leí, para hablarte de hombre de pecado. La antítesis del hombre de pecado es el hombre espiritual. Diga, hombre espiritual. Que lo llamamos el hombre de Dios. Diga, el hombre de Dios. La Biblia habla de tres tipos de hombre. Dice que el hombre natural, diga el hombre natural. El segundo, ¿cuál es? El hombre carnal. Y el tercero, ¿cuál es? El hombre espiritual. Para el hombre natural, el hombre biológico, no hay ninguna condenación. La Biblia no condena al hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El hombre biológico. ¿Dicen amén? El hombre come, el hombre bebe. La Biblia no condena al hombre natural. La única condenación que hay en la Biblia es para el hombre, ¿cuál? Carnal. Y Pablo lo desarrolla muy lindo. Es decir, la condenación no es para el hombre natural, la condenación es para el hombre carnal. Entonces, mira lo que Pablo dice, primero a los Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. Y síganlo masticando en sus casas, lee la Biblia, porque la diferencia entre hombre de pecado y hombre espiritual es una guerra entre la verdad y la mentira. ¿Dicen amén? La guerra que sostiene la iglesia es una guerra espiritual. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es un dictador que va a venir. No es Trump. No es Biden. ¡Aleluya! Mira, puede estar quien sea. Trump, Canel, el que esté en el mundo. Dice el Señor, si ustedes hacen lo que yo le digo, ustedes serán siempre luz y serán sal en la tierra. Por siempre. ¡Aleluya! Así como Daniel permaneció
En 4 temporadas la iglesia permanece en el tiempo. No importa quién gobierne. Porque Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Los hombres pasan, Cristo permanece. Oh, cuando tú tienes esa convicción, tú vives diferente. ¡Aleluya! Mira lo que dice. Hablando Pablo de quién es el hombre espiritual y el hombre natural. Desde el 10 dice, pero Dios, mira cómo Pablo habla de las cosas espirituales. ¿Dicen amén? De las cosas trascendentales. Dice, pero Dios nos las reveló, esas cosas trascendentales. Nos las reveló a nosotros por medio de quién. Mira, hermano, hay un conocimiento que no va a llegar porque tú tengas un coeficiente de inteligencia, Albert Einstein. ¿Cuántos dicen amén a lo que estamos hablando? No importa si tu coeficiente de inteligencia es como el de Albert Einstein o este señor que dicen que es el coeficiente de inteligencia más grande que hay. Esa revelación no te llega así. La revelación de Dios y de las cosas espirituales no vienen por el coeficiente de inteligencia que alguien tenga. Eso es natural. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué hace? ¿Quién escudriña lo profundo de Dios? El Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula. Y ahora dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de qué? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ni en la universidad, ni en los universitarios, ni en los centros de educación, ni en los lugares políticos. Dice, lo cual también nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahora viene el 14, que es tremendo, dice, pero el hombre, ¿qué? Natural es el que va a la escuela. El hombre natural es el hombre biológico, el que va a la escuela, el que toma café por la mañana. ¿Dicen amén? Es el hombre biológico. Cuando Dios comienza a crear el universo, hermano, escucha, si el cristiano no tiene una definición de lo que es el espíritu, está embarcado. Escucha, cuando Dios está creando el universo, todo lo que Dios está creando hasta ese momento, ¿qué cosa es? Es lindo verlo, es materia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no se detiene. Ese primer versículo es interesante. Está hablando de lo que Dios crea preexistentemente, que no tiene forma. No hay ninguna complejidad estructural en lo que dice. No dice cómo surgió, ni cuándo surgió, ni de qué sustancia procede. Solo dice, en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Luego el enfoque va a la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No habían identidades, ni había propósito. Dice, pero el Espíritu de Dios, ¿qué dice? El Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu de Dios es la fuerza activa de Dios y hacen impersonal al Espíritu, porque el Espíritu no es una fuerza. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? Eso, ¿te gusta ese tema? Ella dice que oyó, me gustó una vez, y tú vas a ver qué poderoso es, doctora. Cuando ella dice que empezó a oír hablar sobre el Espíritu Santo, cambió mucho su manera de pensar. Por eso yo le dije que el gran peligro de la iglesia es cuando abandona la vida carismática y espiritual de la iglesia e ignora al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dicen amén a lo que hablo. El Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien. Pero mira qué poderoso. Dice, y la tierra estaba, no había forma, no había identidades, no había sol, no había nada, no había propósito. Si no hay identidad, no hay propósito. Era algo aforme. Pero ¿quién estaba ahí?
el Espíritu de Dios se movía. ¡Aleluya! Albert Einstein define a la energía y dice que la energía, ¿qué cosa es? Es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Habla de energía. Escucha esto, hermano. Si no había nada, aleluya, el genio científico se adentra en el mundo natural y se da cuenta que lo que mueve el mundo se llama energía. ¿Dicen amén o no? Y ahí los testigos dicen, el Espíritu Santo es la fuerza activa. Pero esa fuerza no es impersonal. La energía, escucha esto, hermano. La energía que sustenta el universo. La energía que preserva el universo. La energía que crea las identidades y los propósitos es la persona del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Y una iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. Se va a politizar, se va a institucionalizar, va a ser engañada, va a ser cultural, pero no tendrá vida espiritual. Por eso dice Pablo, cuando sea quitado lo que la detiene, lo que detiene al hombre de pecado, lo que detiene a la apostasía, es la presencia viva del Espíritu Santo en una iglesia en comunión con el Cristo que es la cabeza. ¡Aleluya! Por eso la vida cristiana no puede ser que tú vengas el domingo, te conviertas en un cristiano dominguero que tiene una Biblia azul, una Biblia verde, porque eso está de moda ahora. Hay Biblia para cada pantalón y cada vestido. Lo que no hay es vida. ¡Aleluya! Y escucha, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir las cosas de Dios. ¿Cómo se pueden discernir, entender? Y el hombre natural es el hombre que no ha nacido de nuevo. El hombre natural es el hombre que no ha nacido de nuevo. No tiene la vida espiritual. No posee la presencia del Espíritu de Dios. Dice Pablo, va a venir un tiempo donde va a haber iglesia, pero no habrá gente nacida de nuevo. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? Tú sabes que Nicodemo viene con una academia fuera de serie. Yo tenía como 18, 20 años, pero cuando era adolescente, mi iglesia era muy visitada y ese es un referente espiritual. En Cuba, la iglesia Segunda Bautista de Guantánamo dio muchos pastores, muchos pastores. Y en aquel tiempo, no conozco mucho de cerca su vida ahora, pero hoy lo que se mantiene. La visitaba mucho el pastor Jorge Wilson. Yo era un adolescente, yo era un niño, pero él venía a la iglesia. Las cosas que hace Dios. Y yo oía los mensajes, pero yo veía algo en él. Veía conocimiento. Veía una revelación extraordinaria. Pero esa revelación estaba acompañada de una piedad que se podía percibir. Hoy en día tú oyes mucha gente con conocimiento teológico, pero se ha perdido ese detalle de la espiritualidad, la humildad, que tú percibes más allá de las palabras y del conocimiento una vida y una comunión espiritual que sustenta esa verdad. Que es más que conocimiento, es más que academia. Es tiempo y comunión con Dios de verdad. Y mira lo que dice. Las cosas de Dios se han de discernir ¿cómo? Y yo le estaba hablando a ustedes de Nicodemo, que llega Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿Cómo la Biblia dice? Un principal de la ley. Bueno, en este tiempo sería máster en teología, doctor en divinidad. Cuando Jesús lo ve, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y le vuelve a decir, si tú no naces de nuevo, porque Nicodemo le dice, ¿y cómo puede un hombre viejo como yo nacer de nuevo? Y le dice Jesús, tú eres maestro de la ley, está en preescolar. ¡Aleluya! Si tú no eres maestro de la ley y tú no entiendes. Yo lo que te digo es que el que no nace de nuevo, ya te dije que no lo puede ver. No puede entrar y ver las cosas que son trascendentales. Para
para poder ver las verdades de Dios y entrar en el mundo de Dios, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo, del agua y del Espíritu. Paraba su carro y le pedía perdón al Señor. Hoy el mensaje evangélico es terapia psicológica. Es un aliento al ego humano. La gente sale de la iglesia, no se arrepienten. No ponen a Dios en primer lugar. Nadie para decirle a Dios, a partir de hoy, Jesús, tú eres el centro de mi vida. Porque toda emoción, y el hombre natural es emotivo. El hombre natural es animación física. ¿Dicen amén? Hoy el mensaje evangélico es terapia psicológica. Es un aliento al ego humano. La gente sale de la iglesia, no se arrepienten. No ponen a Dios en primer lugar. Nadie para decirle a Dios, a partir de hoy, Jesús, tú eres el centro de mi vida. Porque toda emoción, y el hombre natural es emotivo. El hombre natural es animación física. ¿Dicen amén? Mira lo que dice. Porque se han de discernir, dice ahora, mira lo que dice el 15. En cambio, el hombre natural está en cero en conducta espiritual. ¿Dicen amén o no? En cambio, ¿quién? El espiritual, ¿qué hace? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, es cabeza, es luz y sal. No es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos. Amén. ¿Quién es el que tiene la mente de Cristo? El que ha nacido de nuevo. El que se le ha implantado la vida espiritual a través del Espíritu Santo. Aleluya. El que está en comunión con Dios. Y sentencio esto para la semana que viene. Dice primero a los Corintios capítulo 12 versículo 13. Voy a leerlo desde el 12, dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero estoy buscando uno que dice, pero todos los que son hijos de Dios. Digo, escucha. El domingo voy a ampliar toda la interpretación con Gálatas capítulo 5. Para que ustedes vean que el hombre de pecado no es el imperio romano. El hombre de pecado es todo hombre carnal en todo tiempo. Lo que dentro de la iglesia se iba a desarrollar, llegar al papado, el papado fue aplastado, pero hay una nueva apostasía en camino. Escucha, ya lo encontraron, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice el texto así, estos son hijos de Dios. Todos los que son ¿qué? ¿Por quién? Y Pablo lo habla cuando habla del hombre que es guiado por la carne. El hombre que es carnal es el hombre natural que no tiene acceso a lo espiritual. Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Voy a dejarle eso. Métete un poquito y lee Romanos 8. ¿Dicen amén? Lee Gálatas capítulo 5. La precariedad de la vida apóstata que le va a dar lugar al hombre de pecado hace que los cristianos no puedan leer su Biblia, no conozcan la verdad. Eso hace que las tinieblas avancen. La ignorancia, no la intención, es la ignorancia de la verdad lo que está matando a la iglesia. El gran pecado hoy de la iglesia no es la intención, es la ignorancia. Aleluya.
Porque todos los que son guiados, ¿por qué? Estos son la gente que está en la iglesia hoy, que no es guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Puede tener Biblia, puede llamarse cristiano, puede llamarse papa, puede llamarse pastor, puede llamarse apóstol, puede llamarse diácono, puede llamarse líder. Si no eres guiado por el Espíritu de Dios, no eres hijo de Dios. Y ahora viene la pregunta, ¿y si no eres hijo de Dios, qué eres? Jesús no dijo, no, tú eres hijo del medio, no hay del medio. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y el hijo del diablo es el hombre de pecado. ¿Cuántos dicen amén?